Hola amigos. Nos arrancan la democracia a jirones, y a golpe de desigualdad social. A mí particularmente cada vez me queda menos piel de demócrata, por lo menos, de estas democracias capitalistas que nos habían vendido como participativas. Estas democracias son un puñetero bluff, una descomunal mentira, una paranoia colectiva inducida por la burguesía para crear en nosotros una manía persecutoria, poniendo al marxismo como el paradigma de la opresión de los pueblos, cuando es exactamente lo contrario. ¿Dónde está escrito que el marxismo abogue por aplastar a la clase trabajadora? ¿Dónde está escrito que el marxismo diga que hay que conquistar naciones, para apropiárselas? El marxismo infiere que el proletariado, dígase ciudadanía, tiene que hacerse con el control de los gobiernos para que sus sociedades se rijan por el principio de que a poder ser nadie sea pobre. Pero también que nadie tenga grandes fortunas personales, siendo esta la verdadera dicha de la burguesía. Sus fortunas. Esas que no las toque nadie. Bien, pues ese es el verdadero quid de la cuestión, que no haya fortunas personales, que no quiere decir que nadie sea dueño de una casa, no. Quiere decir que nadie tenga muchas casas para que otros no tengan ninguna. Ni tampoco mucho dinero. Ni latifundios, que los grandes medios de producción sean cooperativas regidas por los trabajadores al servicio de la comunidad regulados por el Estado. Que nadie tenga que preocuparse de ahorrar para la vejez porque el Estado le tendrá todos sus servicios básicos garantizados, y no tenga que pasarse toda la vida sufriendo por no saber qué será de uno si llega viejo. Increíble. Fastidiamos el presente para asegurarnos un futuro que tendría que asegurarse por ley. Ya hablaremos en otro momento de eso, porque no quiero distraerme del tema del principio. A lo largo de mis reflexiones ya he dejado claro lo que pienso de nuestras democracias, que yo hasta las cambiaría de nombre, creo que le vendría mejor el de democracia. Es difícil de sobrellevar todas las simplezas ideológicas que te sueltan a la cara los defensores de este sistema capitalista, no ya muerto, sino en descomposición total. Les hablas de que no hay derecho de cómo estamos de mal debido a que nos están robando a los ciudadanos todas las riquezas tanto materiales como intelectuales. Que la cultura la están empezando a perseguir, solo toleran la crítica mientras no peligre su estatus, que las libertades están siendo coartadas. Y te contestan, ¿sí? ¿Y tú qué quieres? ¿Volver al plan quinquenal y vivir como en la Unión Soviética, como en China, como en Corea del Norte, como en Cuba, como en Irán? Ahí tendrías que vivir tú, luego hablarías, por algo cierran sus fronteras a cal y canto para que nadie pueda salir. Estos argumentos solo son producto de los 4 topicazos y estereotipos prefabricados por las élites y sus correveidiles de la prensa. Y ese suele ser todo su bagaje ideológico, así que primero quiero hacer una descripción de nuestras ejemplares democracias, todas ellas al servicio de Estados Unidos. Y que además es muy preocupante, porque servimos en aras de una causa que aún robando a manos llenas a otras naciones como se está haciendo. Las ciudadanías siguen cada vez más empobrecidas. Sus miserias aumentan al mismo ritmo que disminuyen sus libertades. Al tiempo que los ricos son cada vez más ricos. Todo lo que nos cuentan los gobiernos de turno en nuestras democracias occidentales, no son más que monumentales mentiras. Todo está corrompido hasta los tuétanos, nada de lo que parece es verdad, no hay control sobre nada, es una selva salvaje con una ley todavía más salvaje que la de las junglas de la naturaleza. Analicen. El paro, por ejemplo, las cifras de paro que empiezan a asolar a las poblaciones capitalistas son de una magnitud nunca vista, pero los gobiernos hacen públicas unas cifras de ciencia ficción que ni en las películas. Ahora se han centrado en plan sádico, en solucionar las cifras de paro repartiendo mini empleos de 4 horas y de menos, y encima con duraciones de contratos cortas, o sea que donde antes había un trabajador, ahora ponen a 2 o 3 que encima cobran entre los 3 menos que el trabajador que antes cubría el puesto. Y todo esto que les digo es contando con lo que robamos a otras naciones que conquistamos, o aplastamos diría yo, que si no fíjense cuál sería nuestro nivel ahora, eso sí. Hablar de la pobreza en China, en Corea, en Cuba etc. Les fascina. De esto del paro habrá que hablar largo y tendido, porque, ¿cómo puede vivir un alemán por ejemplo con un mini empleo de 2 o 4 horas, si ya con la jornada completa no le da para vivir? Mini-job les llaman. Pues de esos hay millones, fíjense que hablo de Alemania,
que si hablamos de España, Grecia, Portugal, Italia, etc., el asunto se torna dramático, y en Estados Unidos la situación no es mejor ni mucho menos. Y eso que es la cuna actual del imperio. La contabilidad, esto ya es cómico, exigen unas parafernalias contables y unas normas para que sea lo más transparente posible y no se pueda defraudar, y es que esto ya indigna, resulta que se defrauda más que lo que se recauda. Solo está pensado el sistema fiscal para que paguen impuestos las clases populares, y encima legalizan el fraude y la corrupción con leyes para regular los lobbies. Y para que las grandes fortunas defrauden a placer y reserven su dinero para los paraísos fiscales. Y para corromper a políticos. Pero es que encima lo más grave de todo es que los primeros que falsean la contabilidad son los propios gobiernos. Nada es verdad de lo que nos cuentan. Pero lo de la contabilidad ya es ciencia ficción. Mienten en los presupuestos, mienten en los resultados, mientan en los sueldos, mientan en las estadísticas, mientan en el índice de precios. Mientan en todo, y cuando hay cambios de gobierno y empiezan a aparecer facturas sin contabilizar en los cajones, la auténtica filosofía de estos gobiernos, aparte claro está del capitalismo más salvaje, es la de el que venga atrás que arree. Los griegos cuántos saben de esto, pero no crean que solo Grecia mintió al anacronismo llamado Unión Europea. Que a Grecia quien le enseñó a falsear la contabilidad y cómo hacer que se crea, fueron los inventores de la mentira contable, que saben de dónde eran. De Estados Unidos. Goldman Sachs se llama, triste y yo creo que inviable Europa. Los derechos humanos. Aquí ya la estulticia es que hiere el intelecto, ¿dónde puede darse tanta falacia como en este terreno? Que pueden hablar de derechos humanos unos señores y quienes les ríen las gracias y les votan, que tienen semejante historial del exterminio masivo de ciudadanos, vean. Son los únicos que han lanzado 2 bombas atómicas contra población civil indefensa. Y porque el tiempo lo impidió, si no lanzan 5. ¿Qué lecciones pueden dar gentes que se han tirado años fomentando y patrocinando dictaduras fascistas por el mundo, a diestro y siniestro? Para no cansar mucho diré que todas las sudamericanas con matanzas horribles, y torturas de sus poblaciones, y derrocamientos de gobiernos legítimos. Bloqueando a Cuba, solo porque tiene ideología comunista, matando de hambre a su población. Bloqueando a Corea, Irán, y cualquier nación que se declare no simpatizante de sus políticas. Apoyando las petromonarquías del Golfo Pérsico, regidas por dictaduras monoteístas, férreas sobre todo contra la libertad de la mujer, robándoles a sus ciudadanos todas sus riquezas que las ponen a buen recaudo en bancos occidentales. Arropando a todos los sátrapas del mundo con tal que sean antimarxistas y antirrusos, fomentando sus dictaduras. Y cuando intentan disimular exigiendo elecciones resulta que si no ganan los que ellos quieren, dicen que no vale y que siga la dictadura. ¿Se acuerdan de Argelia? Pero hay tantos ejemplos que no vale la pena cansar, invaden naciones o les declaran la guerra. Solo para tener engrasados sus ejércitos y las industrias armamentísticas. Granada, Panamá, Vietnam, Serbia, Afganistán, Irak, Libia, ahora ya están con Siria en el punto de mira. Después vendrá en Rusia, China e Irán. Realizando actos criminales y bombardeos constantes de sus poblaciones, en naciones independientes como Pakistán usando drones a distancia, algo me dejaré pero no crean que me olvido de nuestras sátrapas democracias europeas. Que no les habremos robado y matado a todas las colonias de África, Asia, India, y China hasta que se independizaron. No sigo pero que conste que se pueden escribir libros enteros con datos, hay que tener mucha cara o mucho estómago para decir que nuestras democracias tienen los derechos humanos por bandera. Cuando estamos viendo lo que estamos viendo en Guantánamo, las cárceles secretas de la Agencia Central de Inteligencia, lo que vimos en Abu Ghraib en Irak, las matanzas de Mazar-i Sharif en Afganistán, o la ley que han aprobado en Estados Unidos para la detención arbitraria e indefinida. ¿Alguien cree que el marxismo como principio filosófico de lucha de clases promueve este tipo de atrocidades contra la humanidad? Porque para el que quiera debatir, una cosa son los principios filosóficos y otra distinta es el desarrollo y puesta en práctica de esos principios, que eso sí que está sujeto a muchas vicisitudes. Y que por supuesto la principal no es otra, que la lucha que les plantean los que no están dispuestos a admitir una política de igualdad y reparto.
y que no les quieren ni de finos, pero qué casualidad, la filosofía marxista defiende la lucha del 99% contra el 1% explotador. Lo contrario de las democracias capitalistas, que quieren que el 1% aplaste al 99% oprimido. Tiene narices que a estas democracias las puedan defender los pueblos hambrientos en las urnas, inaudito. Cuando cierran tanto las puertas para que no entren ni a debate las ideas marxistas en sus sociedades algo temerán, pero no son tan maravillosas. ¿Por qué luchan tan encarnizadamente contra ideas igualitarias? ¿Qué temen? ¿Perder sus latifundios, lo que conllevaría la pérdida de su poder absoluto? Me parece muy bien que los pierdan. El planeta es de todos y nadie puede tener mucho para que otros no puedan tener nada. La lucha de clases no ha muerto. ¿Cómo les gusta decir a los neoliberales? ¿En qué momento de la lucha de clases nos encontramos en la actualidad? Pues ni más ni menos que en un momento muy raro, me explico. Después de la terminación de la Guerra Fría nos encontramos con que las ciudadanías occidentales son bombardeadas masivamente con informaciones anticomunistas. Para que se vea la verdadera cara del comunismo que ellos nos mostraban, las imágenes de la descomposición de la Unión Soviética y la pobreza de sus poblaciones producto del supuesto comunismo. No hacen sino falsear la auténtica verdad, que no es otra que lo que verdaderamente ocurrió fue que el régimen soviético fue dinamitado desde dentro, por la infiltración del capitalismo en las esferas de poder rusas. Y por la carrera armamentística a la que se vio sometida por sus enemigos en una lucha desigual, tanto económica, como propagandísticamente casi todo el mundo se alió con el occidente capitalista. Resultado, la palabra comunismo empieza a sonar a risa. Los debates ideológicos de la izquierda, no quieren en su vocabulario ni por asomo, que aparezcan las palabras marxismo ni comunismo, casi todos abrazan la nueva ideología triunfante, el occidentalismo democrático, también llamada coalición internacional. Para contentar a la izquierda se deja que las corrientes socialdemócratas, hoy socioliberales, se integren en el sistema, dejando todos sus pelos marxistas en la gatera. Estos dan por concluido el debate de las ideas, concretamente en España fue Felipe González quien lo finiquitó. E ingenuamente, entre comillas lo de ingenuamente, se creen que les iban a dejar algo de sus esencias para justificarse ideológicamente ante sus bases. Y el resultado ya saben cuál es, que los socioliberales tienen de izquierda y de socialismo lo que yo de marciano. Cuando se habla de filosofía, enseguida nos vienen a la cabeza conceptos como muy complicados, eso es una cosa de pensadores solemos decir, pero no crean que todo esto es tan complicado como parece. Porque resulta que todos somos pensadores, todo se reduce a que analizamos en profundidad todo lo que nos rodea. Y entonces si el análisis nos dice que lo que vemos no nos gusta por injusto, nuestro pensamiento enseguida filosofa buscando el cómo se ha llegado a eso. Lo que nos lleva a buscar la posible solución partiendo de la circunstancia que nos rodea y la posibilidad real que tenemos de cambiarlo. En ese momento ya ha nacido un filósofo. Si se tiene la capacidad de plasmarlo en un escrito que pueda calar en quien lo lea, y se divulgue, es posible que ya haya nacido un principio filosófico, que suele recibir el nombre del filósofo que lo desarrolla, por ejemplo marxismo. Una vez plasmado el principio filosófico, el filósofo lo desarrolla en múltiples libros y tratados para razonar cada letra de su principio, pero que si alguien no quiere sumergirse en tanta maraña de literatura, si el mensaje del principio lo tiene claro y decide adoptarlo, habrá nacido un seguidor de ese filósofo que en el caso de Marx se llama marxista como todos sabéis. ¿A qué se puede reducir básicamente la filosofía de Marx? Pues a lo siguiente, el hombre no puede, no debe, ni se tiene que dejar explotar por otro hombre, y tiene que entablar una lucha contra el explotador. Los medios de producción deben de estar bajo el control del Estado y de los trabajadores, ese es el principio filosófico vital de Marx. Luego ocurre que el filósofo desaparece y deja su legado, y ahí entran en juego los desarrolladores de la filosofía, ya saben, el cómo, el dónde, el cuándo, los matices, todo lo demás ya está supeditado a las vicisitudes del momento para poder adoptar una forma de lucha. Surgen nuevas formas de canalizarlos, comunismo, socialismo, marxismo-leninismo, maoísmo, en fin, un largo etcétera. Pero todos con el mismo génesis, Marx y su pensamiento.
Todo lo que habéis visto del vídeo hasta aquí, es una reposición del que subí hace ahora 5 años exactamente, y aquí estamos, nada ha mejorado, estamos en los albores del siglo XXI, asomados al abismo de una guerra nuclear. Porque el capitalismo ha conseguido su sueño húmedo de enfrentarse militarmente a Rusia y China, para deshacerse de sus fantasmas. Lo que quiere decir que no está dispuesto a caer sin estruendo, y ahí tendríamos que estar nosotros para evitarlo, ¿estamos? Así, qué mala salida nos espera a las ciudadanías como no consigamos enderezar la forma de gobernar que padecemos, y se crean encima que lo hacen con los votos de la mayoría, lo que les justifica todo tipo de desmanes. Creo que ha llegado la hora de los ciudadanos que mediten sus decisiones, porque si no mal futuro nos espera. Porque en Occidente no quieren que hablemos de Marx en profundidad, y tienen prácticamente vetado todo tipo de debate a nivel de medios de comunicación, cuyas corporaciones están todos vendidos al capital. Eso los trabajadores, ya que los dueños son precisamente los capitalistas contra los que apunta el marxismo. Mientras el mundo no se socialice no tiene viabilidad. Esto es todo amigos, reciban un saludo.